Vamos con la pandemia, porque en noviembre del 2021, la Organización Mundial de la Salud clasificó la variante Omicron como de precaución. Ahora la OMS ha hecho un llamado a investigar una subvariante de Omicron. Se le denomina BA.2. Ya ha sido detectada en varios países y se ha dicho que muta rápidamente. Para hablarnos sobre esta variante y todo lo que ha ocurrido con Omicron, saludo al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero de la Facultad de Medicina de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Magda. Saludos al auditorio. Bien, gracias. A ver, esta es una subvariante de Omicron. ¿Cuáles son las características de esta nueva cepa o variante, como se le llama, a las diferencias entre el COVID? Mira, para que el público le quede claro, la BA.2 es parte de la variante Omicron. Omicron cuenta con 4 sublinajes. Esto quiere decir 4 diferentes modalidades de Omicron que están circulando. La más importante hasta el momento y la de mayor proporción de casos ha sido el sublinaje BA.1, que es el que está presente básicamente en todos los países y el que está circulando actualmente, pero recientemente ha cobrado importancia el sublinaje BA.2. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Bueno, para que entendamos, el sublinaje BA.2 tiene ausente una deleción de bases, de un par de bases, 69 a 70, y esto es lo que le hace diferente al sublinaje BA.1. Y con esto parece ser, según reportes preliminares, que adquiere una capacidad de un 20% más de contagiar, más capacidad de contagiar a las personas. Esto es preliminar y es muy importante pues esperar en las siguientes semanas para que los equipos de científicos puedan determinar o asociar si es que sí existe esta capacidad aumentada de contagio de este sublinaje BA.2. Otra cosa que ha sido relevante es que pues ya está circulando en alrededor de 40 países, incluyendo India, el Reino Unido y los Estados Unidos, pero en donde más proporción de contagios está es en Dinamarca. Es donde se ha detectado como un país importante de circulación de este sublinaje BA.2. En cuanto a la peligrosidad, Jorge, ¿qué información tenemos por parte precisamente de los países en donde se ha detectado esta variante o subvariante? Hasta el momento no hemos detectado nosotros como los grupos de científicos alrededor del mundo no han detectado una tendencia hacia la alta de muertes o de complicaciones relacionadas con esta sublinaje BA.2. Parece ser que conserva las mismas características epidémicas en este sentido de hospitalización y muertes. Sin embargo, sí pudiera ser mucho mayor la contagiosidad de sublinaje que es parte de la variante Omicron. Ahora, de los países, algunos de los países allá en Europa, pues ya han estado tumbando las medidas preventivas. Hay casos como el de España en donde ya se va a dejar en libertad para usar o no el cubrebocas en espacios libres. El caso de Inglaterra, que ya quitó toda restricción, y así algunos de los casos de los países europeos. Jorge, esto que estamos viendo, primero en los países europeos, ¿es algo que vamos a vivir acá en México? Y si se puede significar o puede ser significativo de que vayamos saliendo ya de la pandemia. No podemos comparar, recordemos, las estrategias de los países de la Unión Europea con las estrategias de otros países como México. Recordemos que han sido muy diferentes las estrategias que se han utilizado para contener la pandemia en el caso de la Unión Europea, y en el caso de México, bueno, las estrategias de mitigar la pandemia. Entonces, en el caso de México, realmente sí es muy importante continuar con el apego completamente a las medidas que han demostrado ser efectivas, como el uso del cubreboca en espacios públicos siempre. Es muy poco probable que veamos una disminución de este apego en los siguientes meses, ya que pues México no cuenta con una estrategia de contención. Más que nada es con una estrategia de mitigación que trata de evitar muertes o complicaciones centradas en estos grupos de vulnerables de alto riesgo, y por eso es muy importante usar el cubreboca como parte de las medidas de mitigación.
Más del cubrebocas, ¿qué otra recomendación, doctor? Porque pues efectivamente aquí sigue la pandemia, hay casos de contagios todos los días y también muertes en un número importante. ¿Cuáles son las recomendaciones ante esta variante? Esta variante no ha llegado a México, la BA2. El sublinaje BA.2. Sí, ya se detectaron los primeros casos de este sublinaje, el BA.2. Ya si se detectan los primeros casos en este consorcio mexicano de virología que se enfoca a la secuenciación principalmente de muestras tomadas de PCR de pacientes hospitalizados, pues quiere decir que ya se encuentra circulando desde hace algunas semanas en nuestro país, ya que recordamos que usamos el modelo Centinela para detectar casos. Entonces, pues ante este repunte de casos, que recordemos que ya llevamos algunas semanas con un alto crecimiento en el número de casos, pues no olvidar que la pandemia no ha acabado, la pandemia está en un repunte importante, sigue complicando a muchas personas se siguen muriendo a pesar de tener esquemas completos de vacunación. Entonces, pues hay que extremar precauciones, ser prudentes, sí reactivar nuestras actividades, pero con prudencia, con responsabilidad social y comunicando en cualquier momento signos y síntomas de enfermedad para evitar contagios masivos. Bien, quiero tu opinión como experto, Jorge, en relación a, estamos viviendo la cuarta ola del COVID-19. ¿Podría haber una quinta, a pesar de que, por lo que vemos en Europa, que efectivamente, pues sabemos que no tenemos las mismas normas, pero podría haber entonces, ¿todavía podría seguir esto? Efectivamente, va a haber más olas de contagio, va a haber quintas, sextas olas de contagio seguramente, hasta que no alcancemos una inmunidad elevada. Esta inmunidad se puede alcanzar a través de infecciones masivas, pero de manera natural, pero también y con mayor seguridad a través de la vacunación. Pero recordemos que la vacunación todavía va lenta en nuestro país. Faltan muchos adolescentes y niños menores de 12 años, lo cual va a dificultar mucho el alcanzar, por lo menos en la primera mitad de este año, un nivel suficientemente elevado de personas vacunadas por completo, y pues la inmunidad alcanzada por el contagio, la infección natural, es deficiente, a veces es de mala calidad y no tiene el impacto suficiente como para durar muchos meses. Puede ser que se limite a los siguientes 3 meses después de haberse contagiado, sobre todo con estas nuevas variantes. Entonces, pues habrá que esperar a que más población se vacune, tenga acceso a la vacunación en nuestro país, para poder tal vez en la segunda mitad, a finales de la segunda mitad de este año, ya comenzar a ver un control epidémico gracias al elevado número de personas vacunadas. ¿Qué le dices a las personas que no se vacunan, Jorge, y también a las personas que dicen que esta cuarta ola es como una gripa? Así lo han referido. Muy mal, definitivamente es una percepción errónea de la realidad que todos estamos viviendo, que se está comprobando a nivel mundial, no es una opinión aislada. Es la evidencia científica, el conocimiento generado por toda la humanidad, en donde pues las vacunas han demostrado ser seguras y altamente efectivas para evitar muertes y complicaciones relacionadas con COVID. Por eso es muy importante que todos nos vacunemos, para disminuir la carga viral que está circulando en nuestro ambiente y para evitar estos decesos, estas fatalidades y tragedias. Y por otro lado, yo les diría que extremen precauciones, que si no se han vacunado, pues se vacunen en cuanto les sea posible y que sigan manteniendo la información actualizada que va surgiendo de fuentes confiables. Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM, muchísimas gracias por tu opinión, por la información que es muy importante para todos los ciudadanos acá en nuestro país, porque no hemos terminado con esto y es importante pues tener todas las medidas preventivas siempre bien puestas sin bajar la guardia. Gracias, doctor. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Magda, y saludos a la doctora. Bonita tarde. Gracias.